Guillermo Skrilek, trabajo en el área de testing de Nexus Consulting. Y hoy quería compartir con ustedes el trabajo que venimos haciendo acompañando, digamos, este generador de Smart Devices para aplicaciones nativas de dispositivos móviles. En este sentido, entonces, quería comenzar mencionándoles algunos de los principales desafíos que tuvimos cuando comenzamos con estas pruebas. Algunos de ellos, bueno, para comenzar, digamos, y ya lo explicó Nicolás anteriormente, tenemos dos tipos de aplicaciones nativas, digamos, las que son más bien web, existen también algunas híbridas si se quiere, y vamos a estar enfocados más bien en las que más desafíos nos generan, que son las aplicaciones nativas. Otro de los aspectos que nos genera unos desafíos importantes, digamos, cuando vamos a probar es, bueno, cómo hacemos para probar las distintas plataformas, digamos, cada una tiene sus estándares diferentes, o sea, tenemos que lanzar, digamos, un producto, una aplicación que tiene que comportar de repente igual en todas las plataformas, nos genera de repente esa inquietud de, bueno, de repente hay algo que puedo llegar a reusar o cómo puedo de repente utilizar los mismos casos de prueba para ambas aplicaciones, etc. Otro de los aspectos son los distintos dispositivos que tenemos hoy en día, ¿no? Si pensamos de repente en el mundo Apple, tenemos, si se quiere, dispositivos un poco más acotados, en tamaño de pantalla, digamos, iPad, pues lo que sería el teléfono, pero también tenemos distintas versiones de los sistemas operativos y distintas configuraciones. Para el mundo Android esto todavía, digamos, en ese sentido es peor porque tenemos una variedad mucho más amplia de dispositivos para probar. Otro de los principales desafíos cuando estamos probando este tipo de aplicaciones es lo que nombraríamos como user experience, la experiencia de usuario, si se quiere usabilidad, que tenemos que probar, digamos, y tenemos que estar de alguna forma bastante en contacto con los dispositivos y ver cómo funciona esa aplicación en un dispositivo real. Y luego lo otro que quería comentarles también son algunos frameworks de automatización que estuvimos probando y quería compartir con ustedes, bueno, los resultados que tuvimos, a ver cómo nos fue con algunas aplicaciones generadas con los generadores de Smart Devices de la Evolution 2. Entonces, para comenzar, digamos, una de las primeras preguntas que nos hicimos nosotros, por lo menos, fue, a ver, ¿cómo hacemos para probar? En este sentido, si se quiere, hay, digamos, y uno lee en algunas revistas y algunos artículos que salen que hay, digamos, una batalla de, bueno, ¿dónde voy a probar? ¿Si en un emulador o en un dispositivo, digamos? Entonces quería un poco hacer una comparación de esto. Por un lado tenemos los emuladores, que, bueno, ya los conocerán de repente si estuvieron desarrollando con alguna de las plataformas, para Android corren directamente sobre Windows. En el caso de Mac se nos agrega una complejidad de repente que tenemos que tener un Mac para correr el simulador tanto de iPhone, lo que sería iPad, y iPod, etc. Pero bueno, por un lado, digamos, podemos decir que tenemos algunas ventajas. En este sentido es todo lo que sería el tiempo, el setup, si se quiere, todo el tiempo que nos lleva a nosotros acceder al servicio que nos brinda GeneXus y armar ese ambiente de test, es un punto positivo para los emuladores. O sea, se hace mucho más rápido que en un dispositivo. Por otro lado, también los costos, ¿no? En general, estas herramientas se consiguen con la SDK de programación, digamos, de cada una de las plataformas, y no es necesario adquirir algo más, como vamos a ver ahora con los dispositivos. Por otro lado, también, obviamente, tenemos algunas desventajas con los emuladores. En este sentido, dado que es otra pieza de software, agregamos también otro nivel, otra capa, si se quiere, donde puedan ocurrir errores. Entonces también podemos llegar a tener errores en los emuladores mismos, si se quiere, y ahí, digamos, de repente no sabemos si es un error nuestro de la aplicación o del emulador. Por otro lado, también son, digamos, las dependencias que hay, o si queremos ver reflejado el hardware que estamos utilizando, o sea, los componentes físicos, tanto que sea procesador, memoria, pantalla mismo, no podemos verlo reflejado en el emulador, ¿no? Esas básicamente, digamos, son las características que le vemos, digamos, cuáles son los pros y los contras. Y sin duda también que hay otros atributos, por ejemplo, si queremos medir y ver, por ejemplo, cómo funciona la performance en los emuladores, es complicado, digamos, porque vamos a estar usando de repente la conexión de donde estamos corriendo, digamos, un laptop o un PC de escritorio, algo físico, y mismo lo que sería la usabilidad allí tampoco podemos hacerlo, porque no tenemos una pantalla touch de repente para probar la aplicación. Por el otro lado, lo que tenemos son los dispositivos, entonces. En este sentido, como les comentaba antes, ahí podemos ya ver exactamente cómo es esta experiencia de usuario, a ver si efectivamente, funcionan los gestos típicos, por ejemplo, de la aplicación, si podemos, digamos, hacer scroll en la lista, típicamente, con gestos, digamos, deslizando el dedo, como ustedes lo saben. Y también otros aspectos donde son más fuertes los dispositivos es, si se quiere, interoperabilidad. Cuando hablamos de, si se quiere, esta operación, digamos, con otras redes, decimos de repente que es mucho más sencillo probar un dispositivo, poner un chip de alguna operadora, no sé, aquí en Uruguay, por ejemplo, Movistar, Antel, Claro, cualquier otra de repente en otro lado, y podemos probar directamente a ver cómo funciona con una conexión más lenta, una conexión GPRS, Edge, las nuevas LTE, etc. Y por otro lado también de repente es más sencillo, digamos, operar también con otras aplicaciones mismo dentro
del dispositivo, cuando tenemos que hacer de repente un login que estamos utilizando una cuenta de Twitter o algo así, vemos mucho más sencillo hacerlo directamente ya en un dispositivo que tenemos eso configurado. Pero por otro lado también tenemos algunas desventajas, ¿no? La principal, la que digo, primero siempre vamos a ver, digamos, es el tema del presupuesto, si se quiere. ¿Cuál es el costo de probar el dispositivo? Tengo que comprar iPad, iPhone, dispositivo, no sé, un Galaxy Note, por nombrar alguno, entonces de repente se nos va un poco el presupuesto. También hay que pensarlo, digamos, en el tiempo que después nos va a llevar para probar todos nuestros casos de prueba, por ejemplo, en las distintas plataformas, ¿no? Y si se quiere también, después todavía, el tiempo que nos va a llevar de repente probarlo en el iPad en posición horizontal, probarlo en posición vertical, digamos, se empiezan a abrir un montón de variables. Entonces, digamos, de alguna forma tenemos que elegir cuáles son los dispositivos que vamos a usar. Siempre digamos que ahora vamos a ver un poco que vamos a tener que probar en alguna manera, digamos, o en algunas etapas. Primero vamos a tener que probar en el emulador y después de repente en dispositivos. Entonces en algún momento vamos a tener que adquirir algún dispositivo para comprar o bueno, conseguir, digamos, lo que tengamos en nuestra empresa. En este sentido, yo les puse ahí algunas herramientas, digamos, y algunos criterios para seleccionar los dispositivos para los cuales voy a probar. Podemos utilizar, por ejemplo, si tenemos hoy en día ya un sitio web levantado o tenemos una aplicación web y estamos sacando digamos, algunas funcionalidades, una aplicación para dispositivos móviles reducida de esa aplicación, podemos utilizar herramientas, bueno, como el Google Analytics, que te devuelven, digamos, y te dicen, mira, los dispositivos más usados, que más se conectaron de repente es el iPad o es tal versión del Android, incluso a veces te tiran, digamos, otro tipo de información que te pueden servir para empezar a acotar estos dispositivos en los cuales queremos probar. Otro criterio sería también ver el mercado objetivo, ¿no? De repente si hacemos una aplicación exclusivamente, digamos, como se mencionaba antes en otras charlas, que si hay una aplicación para Brasil para un día, de repente ahí tenemos que analizar cuál es el mercado brasilero, cuáles son, digamos, las distintas porciones que tiene Android, iOS, y ver ahí qué dispositivos podemos utilizar. Obviamente también otro filtro que se aplica aquí son las características del dispositivo. En este sentido, digamos, de repente si nuestra aplicación requiere una cámara o GPS, ya directamente vamos a filtrar y quitar todos los dispositivos que no lo tienen y vamos a realizar las pruebas solamente en aquellos que tienen. Y obviamente manejamos otros factores directamente desde el proyecto, de repente ya desde un comienzo se dice, desde el vamos del proyecto, se dice que va a ser una aplicación solamente para tabletas, o se dice que va a ser una aplicación directamente para usar en iOS, y no va a estar para Android, etc. Y obviamente lo que les mencionaba antes del presupuesto, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta siempre, de alguna forma es lo que en un momento nos va a acotar, digamos, cuánto vamos a poder seguir probando. Quería contarles un poco, digamos, dónde se da un poco más este tema, y es en la industria de los videojuegos. En ese sentido, esa imagen de allí es de una empresa, la empresa que figura ahí es Animoca. En realidad lo que hacen ellos es desarrollar videojuegos y en base a estos criterios arman su lista, digamos, sus top 20 dispositivos Android donde tienen que probar. Y lo hacen regularmente, ahí ven que discusión para el 2011, 2012, o sea, lo van haciendo con el transcurso de algunos meses, que ven que cambia el mercado o cómo se están usando, digamos, sus videojuegos y cambian cuáles son los dispositivos en los cuales prueban. Bien, para que tengan una idea también, otras empresas como Electronic Arts, de repente, que es una de las empresas que, digamos, tiene más contratos, si se quiere, con distintos carriers de distintas partes del mundo y todo, llega a probar sus aplicaciones en 400 dispositivos. Pero tampoco los quiero asustar con esto. Si vemos otras aplicaciones, por ejemplo Netflix, que es muy común, ellos dicen que la llegan a usar, digamos, la llegaron a utilizar más de 1000 dispositivos Android diferentes. De todas formas, ellos prueban con dispositivos Android solamente para hacer, digamos, sus pruebas de humo o sus pruebas preliminares, toman 10 teléfonos y 4 tabletas y con eso, digamos, ya lanzan una versión al mercado y luego corren ciclos de prueba, bueno, más largos, que llevan más tiempo, con otros dispositivos. Bien. Lo que les decía un poco anteriormente, entonces tenemos que ver digamos, en qué medida vamos a estar probando en emuladores. Nosotros aconsejamos que sean en etapas tempranas del desarrollo, si se quiere, o cuando ya estamos armando un prototipo o algo. Ahí sí podemos estar probando en emuladores, pero rápidamente tendríamos que pasar a una versión de la aplicación nativa y probar un dispositivo, digamos, donde podamos, como les contaba antes, probar todo lo que sea relacionado con el hardware, probar la experiencia de usuario, ya tener una idea si la aplicación vamos a tener algún tema con los tiempos de respuesta, etc. En este sentido también, GeneXus Evolution 2 nos agrega, si quieren, otro nivel que es el KB Navigator, que también en ese sentido a veces no sabemos si tenemos que probar allí también como un nivel intermedio o no. Nosotros en realidad esa herramienta la usamos más bien como una herramienta de prototipación. Intentamos enseguida generar una aplicación nativa y hacer las pruebas contra ese build, si se quiere, de la aplicación nativa. No estamos probando, digamos, fuertemente en el KB Navigator porque también hemos encontrado diferencias de resultados.
O sea, hemos obtenido resultados diferentes en el emulador, KV Navigator e incluso después en el dispositivo. Existen también otras formas de probar, no todo es emulador o dispositivo directamente. Hoy en día existen algunos modelos como esto, que sería cloud testing, o a veces se conocen como laboratorios virtuales de testing, que son algunas plataformas, allí les puse algunas empresas que trabajan con esto, en las cuales ellos, digamos, te alquilan un tiempo de determinados dispositivos. Ellos, digamos, por atrás lo que tienen es un montón de servidores y un montón de dispositivos conectados a sus equipos, y tú puedes alquilar un determinado tiempo de determinados dispositivos. Incluso algunas de estas empresas te permiten, sobre su plataforma que te brindan, digamos, para conectarte, ¿no? Esto es todo web, te permiten automatizar algunas pruebas sobre dicha plataforma, que tú puedes después dejarlas corriendo, por ejemplo, cuando las haces un móvil o algo, y aprovechar, digamos, todo el poder que tienen ellos en cuanto a diversidad de dispositivos, y tú no tenés que adquirir todos estos dispositivos. La desventaja, digamos, que le vemos a este modelo es que de alguna forma siempre quedas atado con esa automatización a alguna de estas plataformas, ¿no? No es que ellos utilicen un framework estándar que después te puedas migrar a otra o algo así. Luego también existe otro modelo, si se quiere más, el que vimos antes de vuelta, más al lado del emulador, donde de vuelta no tenemos la experiencia de usuario con una persona, sino que es una máquina en definitiva, o estamos probando a través de un browser. Por el otro lado tenemos entonces lo que serían las pruebas de testers distribuidos en distintas partes del mundo, que también existen servicios que seguramente los conocen, que lo que hacen es, por un lado, registrar testers, que lo que hacen es registrar sus dispositivos. Dicen, por ejemplo, yo que tengo mi iPhone, digo, yo puedo probar el iPhone, que tengo la última versión del iOS, estoy en Uruguay incluso, digo, los idiomas que hablo y todo. Entonces, en base a todas esas características, después vienen los clientes y piden, digamos, dicen, bueno, yo quiero que esta aplicación se pruebe en determinados países, en tales idiomas, con tales características de los dispositivos, y de esa forma se distribuye el trabajo. Esto, digamos, está muy bueno en el sentido de que de repente si tenemos una aplicación que está en múltiples lenguajes, podemos conseguir gente. De repente no tenemos que tener nuestro equipo de test, personas que hablen distintos lenguajes para ver esto. También nos da una idea bastante clara de lo que es la experiencia de usuario, ¿no? Porque en definitiva le terminamos pidiendo a distintas personas que de repente tienen incluso distintas profesiones, o trabajan, digo, de repente trabajan relacionados al testing, pero de repente también están más en otras áreas. Podemos pedir también que nos den una idea de cómo se comportan en sus dispositivos la aplicación. Bien. Esto básicamente son las 4 formas, si se quiere, con las dos más principales, entonces, los emuladores y dispositivos. Por otro lado, quería contarles, como les anticipaba anteriormente, el tema de los frameworks de automatización que están surgiendo hoy en día. En este sentido, primero voy a hablar de Android. Nosotros estuvimos probando algunos de ellos. El primero es Robotium, como dice allí, que es, digamos, una herramienta que se integra perfectamente a lo que sería el IDE de Eclipse, y trabaja, digamos, bajo el esquema de JUnit, es algo muy similar, y lo que te permite es ejecutar sobre directamente, digamos, controles de interfaz algunas pruebas. En ese sentido, pudimos hacer, digamos, algunas pruebas con aplicaciones generadas con la Evolution 2 y no tuvimos mayores problemas, digamos. Hay que, digamos, cuando empezamos a trabajar con estas cosas, obviamente le faltan un poco estas herramientas, entonces de repente hay que poner algunos sleeps o hay que hacer algunas cosas para que empiece a responder correctamente, porque de repente no estaba esperando los tiempos de respuesta que necesitaba, o etc. Otro conocido también que quería mencionar, que estuvimos probando, es Native Driver, que no es más, digamos, que una implementación del WebDriver API, algo así como trabaja Genexus, como trabaja Selenium, pero es una implementación de este driver para Android. Y también trabaja, digamos, dentro del esquema JUnit, pero digamos, pensamos que aún le falta un poco más que el otro todavía, y tuvimos algunos inconvenientes para correrlo. Del lado de iOS, ahí estuvimos probando primero MonkeyTalk, que en su momento creo que se llamaba Phone Monkey o algo así, y ahora ha cambiado de nombre. Y el principal problema que encontramos en realidad con esto fue que teníamos que, o sea, en el mundo de iOS se complicaba un poquito más, si se quiere, porque es un poco más restrictivo, más cerrado. Entonces, tuvimos que agregar un framework a la aplicación generada por Genexus y, digamos, no pudimos hacer eso directamente. Lo tuvimos que hacer sobre el KV Navigator, y en ese sentido, bueno, no es algo que se pueda hacer así comúnmente, digamos, hay que tener el código fuente, entonces el KV Navigator, para agregar estas librerías para arriba, poder correr nuestra aplicación y así automatizar. O sea, vemos que no es la mejor opción para hacerlo. Pero por otro lado estuvimos probando el Test Studio, que es una herramienta, digamos, es una parte nueva de una herramienta de la empresa Telerik, que ya tiene, digamos, una herramienta que se llama Test Studio para desktop, o sea, para un equipo escritorio. Entonces aquí vimos algunas cosas interesantes.
Para que vean, por ejemplo, esa es una de las primeras herramientas que vas, digamos, al Store, al App Store o digamos, a alguno de los otros y encontrás, digamos, la aplicación para bajar y empezar a automatizar. Como ven allí, te permite automatizar directamente sobre un browser, o sea, web testing, o sobre una aplicación. Y en este caso sí, pudimos tomar, digamos, el código que genera GeneXus para iOS, agarrar el proyecto en Xcode, lo tuvimos que levantar a una Mac, claro, pero a eso le pudimos agregar el framework de automatización y grabar pruebas con este dispositivo, o sea, con esta aplicación. Digamos, la desventaja que le vemos a esto hoy en día es que todavía no te permite de repente exportarte las pruebas a la versión completa, digamos, del Test Studio. Digo, le falta un poco en ese sentido. También es una versión que se liberó hace muy pocos meses, digamos, y ya están trabajando en esto. Bien. Para que tengan una idea, digamos, Native Driver también está para iOS, por ejemplo, y también MonkeyTalk también tiene una versión, su contraparte para Android, digamos. Estas herramientas también están intentando cubrir las distintas plataformas que existen. De todas formas, bueno, ya que digo, estábamos en el track de testing y todo, estuvo la gente de Abstracta hablando, nosotros pensamos que, por lo que estuvimos viendo con ellos, estamos investigando que de repente ya en un par de meses o en un tiempo vamos a tener algo parecido a un GXTest, pero directamente para correr sobre aplicaciones para Smart Devices. Lo otro que les quería comentar también son algunos de los puntos de partida que tomamos para empezar a armar los distintos escenarios cuando probamos en los dispositivos móviles. Digamos, esto es lo que nos ayudó de alguna forma, y ahora vamos a hablar un poco en detalle, son ver cuáles son los distintos pilares que tenemos que tener en cuenta, las distintas áreas, para empezar a trabajar en Smart Devices. En ese sentido, lo tomamos, esto es una mnemotecnia que en realidad fue tomada de un artículo de James Buck, que ellos proponen dividirlo en diferentes partes. En una primera parte es la estructura, todo lo que sería exactamente, o sea, lo que es mismo la aplicación, a ver de dónde la puedo descargar, qué sucede si actualizo el sistema operativo, si sigue funcionando la aplicación, o si hay varias aplicaciones para descargar juntas, etc. Tener en cuenta ese tipo de cosas. Luego lo que sería las funcionalidades. Esto es lo que ustedes ya conocen, digamos, del testing funcional. En este sentido tenemos que ver, bueno, si funciona para lo que está diseñada la aplicación, y también tenemos que ver otros aspectos. Yo ahí puse nomás, digamos, algunas preguntas como para tener en cuenta dentro de este pilar, pero en realidad podría seguir trabajando los temas, no existen muchas más preguntas. Por otro lado tenemos que ver también los datos, o sea, si se está utilizando algún dato del dispositivo, tanto sea la hora de repente, o puede ser algún otro dato de repente de parametrización del teléfono, etcétera, o si se está utilizando la ubicación del mismo. O sea, todos estos son aspectos que hay que tener en cuenta, creo yo, y en base a lo que estuvimos nosotros trabajando, para armar los escenarios de prueba, que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Luego lo que tenemos relacionado con la plataforma, también es ver si se utiliza algún servicio, si se quiere también que la plataforma brinda, a ver si la aplicación se ejecuta en una tableta, en un teléfono, de distintas formas, etc. Y finalmente, la operación, o sea, cómo se va a utilizar esto en definitiva, qué sucede si hay un cambio de la red, estamos trabajando con Wi-Fi, pasamos a 3G, o cuando ocurre una interrupción, tanto sea porque se recibe un SMS, una llamada, etc. Básicamente, quería contarles esto, pues en base a eso, luego vamos a ver un poco en una metodología de trabajo, esto, dónde podemos llegar a aplicarlo. ¿Bien? Y lo otro también que estuvimos viendo, que no solamente, digamos, tenemos que enfocarnos de repente con las pruebas funcionales, sino también tenemos que ver otros atributos de calidad que son, yo creo que son algunos de ellos mucho más importantes todavía, que de repente tener pruebas funcionales mucho, digamos, prefiero de repente quitar un poco las pruebas funcionales y tener algo de esto que enfocarnos y tener una aplicación que sea mucho más sólida funcionalmente, pero que no funcione algo de esto. En este sentido, la usabilidad, es lo que les comentaba antes. Para que tengan una idea, el 80% de las aplicaciones que están en los marketplaces, en los stores, hoy en día no llegan a tener 1000 descargas. Y en general, digamos, por las encuestas, los resultados que se han visto es por problemas de usabilidad en general, porque funcionalmente las aplicaciones funcionan, pero en temas de usabilidad cada siempre le gana a otra que funciona mucho mejor. Ahí solamente les puse algunas cosas que, digamos, que tenemos que empezar a tener en cuenta cuando estamos hablando de la usabilidad de la aplicación, y obviamente tenemos que hacer pruebas de usabilidad. Para esto igual Marcelo Dotti va a estar mañana en su charla de usabilidad y diseño en Smart Devices, va a estar profundizando mucho más. Los invito a que vayan a verlo. Va a estar mañana en el cuarto piso a las 11:45. Otro de los aspectos muy importantes es el tiempo de respuesta. Incluso es más importante los tiempos de respuesta en los dispositivos móviles, tabletas, celulares, que en lo que sería una aplicación web. O
sea, los usuarios están acostumbrados a esperar mucho menos en la aplicación móvil, necesitan, digamos, que responda enseguida, que es lo que haría en una aplicación web. En este sentido creo que tenemos una ventaja con las aplicaciones conectadas generadas en GeneXus porque utilizan servicios REST. Esto quiere decir que las pruebas y lo que nosotros podemos generar carga a través de esos servicios REST y simular el uso de la aplicación por varios dispositivos, y eso tiene mucho menor costo que hacerlo directamente sobre una aplicación convencional. O sea, una prueba de performance convencional de repente nos lleva, no sé, 10 días por decirlo así. Yo creo que la automatización de esto lleva 1 o 2 días, es mucho menor. Y finalmente, otro de los atributos de calidad muy importante es la seguridad. En este sentido, para Smart Devices también tenemos lo que sería el GAM, pero tenemos, digamos, que probar esto. Es muy importante ver, o sea, tenemos que hacer un test de seguridad, ver que todo eso funcione, la autorización, la autenticación, la privacidad de los datos, y para eso también es bueno luego hacer algún tipo de test de penetración. En ese sentido, les recomiendo, digamos, que pueden consultar información de la UAS, que es, digamos, una comunidad abierta que tiene distintos proyectos de seguridad, tiene, digamos, todo el material abierto, se puede consultar, y hoy en día ya está trabajando en lo que serían el proyecto Mobile Security Project, que tiene información ya y tiene incluso listas de verificación y un montón de datos para hacer test de penetración sobre distintos dispositivos, incluso lo vi en Android, iOS, y ahora se integrará la parte de Windows 8. Para este tema también va a estar profundizando mañana Pablo Alzuri a las 9:30 en el segundo piso. Y bueno, todo esto entonces yo se los quería, digamos, ver un poco cómo se puede de alguna forma enganchar todo esto, y les quería contar un poco la metodología que estamos formando o cómo podemos trabajar en cuanto a las diferencias que tenemos, lo que sería probar la aplicación web y qué diferencias tenemos que probarla en Smart Device. En este sentido, en una etapa de planificación, de testing, ahí tendríamos que tener en cuenta, bueno, a ver qué uso le vamos a dar a los emuladores y a los dispositivos. En qué momento vamos a terminar de probar un emulador, en qué momento comenzamos con el dispositivo y en qué dispositivos vamos a probar. Para eso, aquellos criterios que yo les mencionaba anteriormente. Después tenemos que ver qué estrategias de prueba tomamos. De repente, y una que a nosotros nos ha servido, es podemos agarrar y armar casos de prueba para lo que serían los resultados de los servicios REST, que son los mismos para todos los dispositivos, y luego ejecutar pruebas de interfaz de usuario sobre directamente el dispositivo físico, ¿no? Entonces tenemos distintas pruebas que también es recomendable, si se quiere, que de repente lo haga una persona que está más acostumbrada a utilizar un dispositivo con iOS, o del otro lado lo mismo, ¿no? Es recomendable que lo utilice una persona, de repente que haga las pruebas una persona que utiliza Android, que ya está acostumbrada, digamos, a todo eso que hablamos de usabilidad, del layout, de los botones que se espera encontrar, de cómo pretende que funcione la aplicación, la navegabilidad, etc. Y, perdón, antes también tenemos las necesidades de automatización. Es muy importante evaluar correctamente, digamos, realmente vamos a automatizar algo. Cuando hablo de automatizar, son, digamos, los frameworks, por ejemplo, que yo les contaba antes, que hay otros también, obviamente, o también ver si podemos de repente automatizar estas pruebas funcionales que les comentaba sobre los servicios REST. Realmente eso es un avance y es algo bueno hacer. En la etapa de diseño, ahí sí tenemos que tener en cuenta que tenemos la puesta a punto de los emuladores, o sea, tanto lo que sería la instalación de todo eso, o si tenemos que adquirir un equipo digamos, con macOS para poder correr los emuladores de iPhone, iPad, o también si tenemos que adquirir los dispositivos, instalar una versión terminada del sistema operativo, dejarlos configurados correctamente, eso lleva mucho tiempo. Y por otro lado es importante identificar esos escenarios que yo antes les contaba, digamos, esos 5 pilares que había que tener en cuenta para ver el uso que se le puede dar. En este caso, digamos, existen muchos escenarios diferentes. Si pensamos de repente, no sé, una aplicación que para comprar algo, para realizar una transacción, por ejemplo, no sé, si lo estamos usando en un contexto de 3G, puede ser que haya en el medio un cambio a la red Wi-Fi, o que, como les decía, entre una llamada. Digo, existen muchos factores que pueden afectar, digamos, la aplicación, y en ese sentido tenemos que probarlo. En las etapas, digamos, de construcción de las pruebas, bueno, obviamente tenemos que ver cómo materializamos de alguna forma los escenarios de prueba. De repente no es tan sencillo, si tenemos que ver algún escenario donde no se cambie la ubicación del GPS, tal vez eso tenemos que hacerlo con un emulador, o tal vez podemos bajar una aplicación que altere, digamos, los datos del GPS y le pase una información a nuestra aplicación. Ahí tenemos que ver un poco cómo lo podemos manejar. Incluso leyendo algunos artículos, hay personas que de repente para simular un escenario de intermitencia en cuanto a la conexión de datos, lo que hacen es prueban, por ejemplo, las aplicaciones en
en ascensores. Entonces, en algún momento, digamos, cuando se abre la puerta, cuando determinados pisos tienen más señal, cuando se cierra de repente se quedan sin señal y prueban esos entornos. Digo, ahí hay que ser bastante creativos, digamos, para ver cómo podemos materializar estos escenarios. Y obviamente también tenemos que tener en cuenta estos frameworks de automatización, que no es algo tan sólido de repente como veíamos anteriormente, de repente de GXTest o las herramientas que veíamos que con un par de clics teníamos algo armado. Esto es un poco más tedioso, digamos, hoy en día, hasta que tengamos, como les contaba, de repente algo propio para GeneXus. Y finalmente la etapa de ejecución, digamos, de las más importantes también, que tenemos que tener en cuenta el armado de los ambientes, no es trivial, digamos, y no es, bueno, quedó liberado un ambiente para test solamente y de repente te paso el archivito para que pruebes la aplicación, el APK o el IMPA, digamos, para iOS, y queda todo pronto porque tenemos que ver temas de conectividad, a ver si los dispositivos efectivamente llegan al ambiente de test. Es probable que si queremos probar con una red que no sea algo interno a la empresa, tengamos que exponer, digamos, o subir a la nube los servicios, tenemos que ver, digamos, porque no es algo trivial. Y por el otro lado lo que tenemos es el reporte de incidentes. Ya no basta, digamos, con decir, me estoy probando la aplicación en tal browser o con tal versión, sino que ahora tenemos que agregar mucho más información del dispositivo. Ahora estamos haciendo las pruebas, no sé, con el dispositivo en posición horizontal, vertical, con GPS prendido, si tenemos aplicaciones corriendo en background, etc. Bueno, eso básicamente son los principales puntos, las principales diferencias que vemos nosotros con nuestra metodología para probar aplicaciones web. Y quería comentarles nomás en realidad que, bueno, seguimos investigando en estos temas, trabajamos en conjunto con la gente de Abstract, obviamente con la gente de Artech, mismo con el desarrollo del producto GeneXus, para seguir trabajando tanto en frameworks de automatización y lograr metodologías mejores. Eso era todo, muchas gracias.